¿Te has preguntado alguna vez cómo un rey llegó a ser conocido como el más sabio de todos los tiempos? En este video, desvelaremos la vida intrigante del rey Salomón, y te prometemos que las revelaciones sobre su reinado te mantendrán pegado a la pantalla. Si sigues viendo hasta el final, descubrirás los misterios ocultos detrás de una de las decisiones más famosas y misteriosas de Salomón. No querrás perderte este giro impactante. Así que, acompáñanos en este viaje y descubre por qué el legado de Salomón sigue resonando en la actualidad. La sabiduría aguarda, no te lo pierdas. El rey David era un anciano de muchos años, y aunque lo cubrían con cobertores, no podía entrar en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque una joven para mi señor el rey, que sirva al rey y lo atienda. Ella se acostará sobre tu pecho y esto mantendrá caliente a mi señor el rey. Habiendo buscado una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel, hallaron a Abisag de Sunem y la trajeron al rey. La muchacha era de gran belleza. Ella cuidó al rey y lo atendió, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora bien, Adonías, hijo de Agüit, era ambicioso, pensó que podría ser rey. En consecuencia, consiguió un carro y una yunta de 50 hombres para correr delante de él. En ningún momento de su vida su padre se había enfadado con él preguntándole, ¿por qué te portas así? También era muy guapo, su madre le había dado a luz después de Absalón. Habló con Joab hijo de Sarbia y con el sacerdote Abiatar, los cuales se unieron a la causa de Adonías, pero ni Sadoc el sacerdote, ni Benaía hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei y sus compañeros, los campeones de David, apoyaron a Adonías. Un día, estando Adonías sacrificando ovejas, bueyes y becerros cebados junto a la piedra deslizante que está junto a la fuente del Batán, invitó a todos sus hermanos, a los príncipes reales y a todos los hombres de Judá al servicio del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los campeones, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón, ¿no has oído que sin que nuestro señor David supiera, Adonías, hijo de Agüit, ha llegado a ser rey? Bueno, este es mi consejo para ti si quieres salvar tu propia vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve directamente al rey David y dile, mi señor rey, ¿no le hiciste a tu siervo esta promesa con juramento? ¿Tu hijo Salomón será rey después de mí? ¿Él es el que se ha de sentar en mi trono? ¿Cómo es, pues, que Adonías es rey? Y mientras todavía estés allí hablando con el rey, entraré después de ti y confirmaré lo que dices. Entonces Betsabé fue a la habitación del rey. Era muy anciano y Abisag de Sunem lo atendía. Ella se arrodilló y rindió homenaje al rey, y el rey dijo, ¿cuál es tu deseo? Respondió ella, Señor mío, esto juraste a tu sierva por Yahvé tu Dios. Tu hijo Salomón será rey después de mí, él es el que se ha de sentar en mi trono. Y ahora aquí está el rey Adonías y tú, mi señor el rey, sin saber nada al respecto. Ha sacrificado muchos bueyes, y becerros engordados y ovejas, e invitó a todos los príncipes reales, al sacerdote Abiatar, y a Joab, comandante del ejército, pero él no ha invitado a tu siervo Salomón. Sin embargo, tú eres el hombre, mi señor rey, a quien mira todo Israel, para nombrarles el sucesor de mi señor el rey. Y cuando mi señor el rey duerma con sus padres, mi hijo Salomón y yo sufriremos por esto. Estaba todavía hablando cuando entró el profeta Natán. El profeta Natán está aquí, le dijeron al rey, y vino a la presencia del rey y se postró en tierra sobre su rostro delante del rey. Mi señor rey, dijo Natán, es este, pues, vuestro decreto. Adonías será rey después de mí,
¿Él es el que se ha de sentar en mi trono? Porque Él ha descendido hoy y ha sacrificado muchos bueyes y becerros engordados y ovejas, e invitó a todos los príncipes reales, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar, y ahora están allí, comiendo y bebiendo en su presencia y gritando, ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, Él no me ha invitado a tu siervo, el sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. ¿Es esto con la aprobación de mi señor el rey? ¿O no les has dicho a tus fieles quién sucederá en el trono de mi señor el rey? Entonces habló el rey David. Llámame a Betsabé, dijo. Y ella vino a la presencia del rey y se puso delante de él. Entonces el rey hizo este juramento: Vive Yahvé, que me ha librado de toda aflicción, como te juré por Yahvé, Dios de Israel, que tu hijo Salomón sería rey después de mí y ocuparía mi lugar en el trono. Así lo haré realidad hoy mismo. Betsabé se arrodilló rostro en tierra y rindió homenaje al rey. Viva mi señor el rey David para siempre. Ella dijo. Entonces el rey David dijo: Llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Entonces llegaron a la presencia del rey. Lleva contigo a la guardia real, dijo el rey, monta a mi hijo Salomón en mi propia mula y escoltalo hasta Gión. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel, luego toca la trompeta y grita, ¡Viva el rey Salomón! Luego lo seguiréis y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque él es el varón que he designado como gobernante de Israel y de Judá. Benaía hijo de Joiada respondió al rey. Amén. Él dijo, y que Yahvé también diga amén a las palabras de mi señor el rey. Como Yahvé ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. Entonces descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron hasta Gión. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite de la tienda y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Todo el pueblo lo seguía, con flautas sonando y grandes regocijos y gritos de hendir la tierra. Adonías y sus invitados, que para entonces habían terminado de comer, oyeron el ruido. Joab también oyó el sonido de la trompeta y dijo, ¿qué es ese ruido de alboroto en la ciudad? Mientras aún estaba hablando, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adelante, dijo Adonías, eres un hombre honesto, así que debes traer buenas noticias. Sí, respondió Jonatán, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey envió consigo al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, a Benaía hijo de Joiada, a los cereteos y peleteos, lo montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron por rey en Gión, y subieron de allí con gritos de alegría y la ciudad ahora está alborotada. Ese fue el ruido que escuchaste. Además, Salomón está sentado en el trono real. Y, además, los oficiales del rey han felicitado a nuestro señor el rey David con las palabras: que tu Dios haga el nombre de Salomón más glorioso que el tuyo, y su trono más exaltado que el tuyo. Y el rey se inclinó sobre su lecho, y luego dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que ha permitido que mis ojos vean a uno de mis descendientes sentado hoy en mi trono. Ante esto, todos los invitados de Adonías, atemorizados, se levantaron y se fueron en varias direcciones. Adonías, atemorizado por Salomón, también se levantó y corrió a agarrarse a los cuernos del altar. Se le dijo a Salomón:
Debes saber que Adonías está atemorizado por el rey Salomón y ahora se aferra a los cuernos del altar, diciendo, que el rey Salomón me jure primero que no permitirá que su siervo sea puesto a muerte por espada. Si él se porta con honradez, respondió Salomón, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, pero si es hallado malicioso, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que lo bajaran del altar, vino y rindió homenaje al rey Salomón. Salomón le dijo, ve a tu casa. Cuando la vida de David llegaba a su fin, él le impuso este cargo a su hijo Salomón, voy por el camino de toda la tierra. Sé fuerte y muéstrate un hombre. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus leyes, sus mandamientos, sus costumbres y sus estatutos, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que haces y emprendes. Para que Yahvé cumpla la promesa que me hizo, si tus hijos son cuidadosos en su comportamiento, y caminan lealmente delante de mí con todo su corazón y alma, nunca te faltará un hombre en el trono de Israel. Tú también sabes lo que me hizo Joab hijo de Sarvia, y lo que hizo a los dos comandantes del ejército de Israel, Abner hijo de Ner y Amasa hijo de Jeter. Cómo los asesinó, cómo en tiempo de paz se vengó de la sangre derramada en la guerra, manchando el cinturón de mi cintura y las sandalias de mis pies con sangre inocente. Serás prudente para que sus canas no desciendan en paz al Seol. En cuanto a los hijos de Barzila y de Galaad, trátalos con misericordia, déjalos estar entre los que comen a tu mesa, porque ellos fueron amables conmigo cuando huía de tu hermano Absalón. También tienes contigo a Simei hijo de Gera, el benjamita de Bahurim. Me lanzó una terrible maldición el día que partí para Mahanaim, pero él bajó a mi encuentro en el Jordán y le juré por Yahvé que no lo pasaría a espada. Pero vosotros, no dejéis que quede sin castigo. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo tratar con él para hacer descender sus canas al Seol en sangre. David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudadela de David. El reinado de David sobre Israel duró 40 años. Reinó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón estaba sentado en el trono de David, y su soberanía estaba firmemente establecida. Adonías, hijo de Agüit, fue a Betsabé, madre de Salomón, y se inclinó ante ella. ¿Traes la paz? Ella preguntó. Él respondió, sí, paz. Entonces él dijo, tengo algo que decirte. Habla, respondió ella. Tú sabes, dijo, que el reino debería haber venido a mí, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero la corona se me escapó y cayó sobre mi hermano, ya que le vino de Yahvé. Ahora tengo una petición que hacerte, no me rechaces. Habla, dijo ella. Y continuó, por favor, pídele al rey Salomón, porque él no te negará, que me dé a Abisag de Sunem en matrimonio. Muy bien, respondió Betsabé, hablaré al rey acerca de ti. Entonces Betsabé fue al rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. El rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono. Trajeron un asiento para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Ella dijo, tengo una pequeña petición que hacerte, no me rechaces. Madre mía, respondió el rey, haz tu petición, porque no te la negaré. Que Abisag de Sunem, dijo, se dé en matrimonio a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿y por qué dijo él pides a Abisag de Sunem para Adonías? Bien podrías pedir el reino para él, ya que él es mi hermano mayor y Abiatar el sacerdote y Joab hijo de Sarvia están de su lado. Y el rey Salomón juró por Yahvé, que Dios me haga esto y más. Dijo, si Adonías no paga estas palabras suyas con su vida. Vive Yahvé,
que me ha puesto seguro en el trono de David mi padre, y que le ha dado una dinastía, como él había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. Y el rey Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, que lo matara, y murió. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo: Ve a Anasos a tu heredad. Mereces morir, pero no te voy a matar ahora, ya que tú llevaste el arca de Yahvé en presencia de David mi padre y compartiste todas las penalidades de mi padre. Salomón privó a Abiatar del sacerdocio de Yahvé, cumpliendo así el oráculo que Yahvé había dicho contra la casa de Elí en Silo. Cuando la noticia llegó a Joab, porque Joab había apoyado a Adonías, aunque no había apoyado a Absalón, huyó a la tienda de Yahvé y se aferró a los cuernos del altar. Se le dijo al rey Salomón: Joab ha huido a la tienda de Yahvé, él está allí al lado del altar. Entonces Salomón envió a decir a Joab: ¿Qué razón tuviste para huir al altar? Joab respondió: Tuve miedo de ti y huí a Yahvé. Entonces Salomón envió a Benaía hijo de Joiada. Ve, dijo, y derríbalo. Entonces Benaía fue a la tienda de Yahvé. Por orden del rey, dijo: Salgan. No, dijo, aquí moriré. Entonces Benaía volvió a decir al rey: Esto es lo que dijo Joab, y la respuesta que me dio. Haced como él dice, respondió el rey. Mátalo y entiérralo, y así líbranos a mí y a mi familia hoy de la sangre inocente que Joab ha derramado. Yahvé hará descender su sangre sobre su cabeza, por cuanto hirió a 2 hombres más honrados y mejores que él, y pasó a cuchillo, sin que mi padre David lo supiera, a Abner hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que su sangre descienda sobre la cabeza de Joab y de su descendencia para siempre, pero que David, su descendencia, su dinastía, su trono, tengan paz para siempre de parte de Yahvé. Entonces salió Benaía hijo de Joiada, hirió a Joab y lo mató, fue enterrado en su casa en el desierto. En su lugar como jefe del ejército, el rey nombró a Benaía, hijo de Joiada, y, en lugar de Abiatar, al sacerdote Sadoc. El rey mandó llamar a Simei. Constrúyete una casa en Jerusalén, le dijo, tú vivirás allí, no te mudes a ningún otro lugar. El día que salgas y cruces el Wadi Cedrón, ten por seguro que ciertamente morirás. Tu sangre recaerá sobre tu propia cabeza. Muy bien, respondió Simei al rey, tu siervo hará como mi señor el rey manda. Y durante mucho tiempo Simei vivió en Jerusalén. Pero pasados 3 años, 2 de los siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad. Se le dijo a Simei, tus esclavos están en Gad. En esto, Simei se dispuso a enalbardar su asno y fue a Aquis en Gad para encontrar a sus esclavos. Se fue y trajo a sus esclavos de Gad. Se le informó a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gad y había regresado. El rey mandó llamar a Simei. ¿No te hice jurar por Yahvé?, dijo, y no te advertí solemnemente. El día que salgas para ir a cualquier otro lugar, ¿seguro que morirás? ¿Por qué no guardasteis el juramento de Yahvé y la orden que os impuse? Tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, prosiguió el rey. Yahvé hará descender tu maldad sobre tu propia cabeza. Pero sea bendito el rey Salomón, y sea guardado el trono de David delante de Yahvé para siempre. El rey mandó a Benaía hijo de Joiada, salió y derribó a Simei, y él murió. Salomón se alió por matrimonio con Faraón, rey de Egipto. Se casó con la hija de Faraón y la llevó a la ciudadela de David hasta que pudo terminar la construcción de su palacio, el templo de Yahvé y el muro que rodea a Jerusalén.
Sin embargo, el pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque aún no se había edificado una morada para el nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y seguía los preceptos de David, su padre, excepto que ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, ya que ese era el mayor de los lugares altos. Salomón ofreció 1000 holocaustos en ese altar. En Gabaón, Yahvé se apareció en sueños a Salomón durante la noche. Dios dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Respondió Salomón: «Tú fuiste muy bondadoso con tu siervo David, mi padre, cuando vivió delante de ti con fidelidad, justicia e integridad de corazón. Has continuado esta gran bondad hacia él al permitir que un hijo suyo se siente en su trono hoy. Ahora, Yahvé Dios mío, tú has puesto por rey a tu siervo sobre David mi padre. Pero soy un hombre muy joven, sin experiencia en liderazgo. Tu siervo se encuentra en medio de este pueblo tuyo que tú has escogido, un pueblo cuyo número es tan numeroso que no se puede contar ni contar. Dame un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». Agradó a Yahvé que Salomón pidiera esto. «Puesto que has pedido esto», dijo Yahvé, «y no has pedido muchos días para ti, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido un juicio discernido para ti, aquí y ahora hago lo que me pides. Te doy un corazón sabio y sagaz como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después de ti. Lo que no pediste, te lo daré, riquezas y gloria como ningún otro rey tuvo jamás. Y te daré una larga vida, si sigues mis caminos, guardando mis leyes y mandamientos, como lo siguió tu padre David». Entonces Salomón se despertó. Fue un sueño. Regresó a Jerusalén y se paró delante del arca del pacto de Yahvé, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, y celebró un banquete para todos sus siervos. Entonces 2 prostitutas se acercaron al rey y se pusieron delante de él. «Si te place, mi señor», dijo una de las mujeres, «esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y mientras ella estaba en la casa, yo di a luz un niño. Y sucedió que al tercer día después de mi parto, esta mujer también dio a luz un niño. Estábamos solas juntas, no había nadie más en la casa con nosotras, solo nosotras 2 en la casa. Una noche murió el hijo de esta mujer, y ella lo superpuso. Y ella se levantó en medio de la noche y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía, ella lo puso en su pecho y puso a su propio hijo muerto en mi pecho. Cuando me levanté para dar de mamar a mi hijo, allí estaba muerto. Pero por la mañana lo miré detenidamente y no era el niño que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer habló. «Eso no es verdad. Mi hijo es el vivo, el tuyo es el muerto». Y la primera replicó: «Eso no es verdad. Tu hijo es el muerto, el mío es el vivo». Y así discutieron ante el rey. El rey observó. Este dice: «Mi hijo es el que está vivo, tu hijo está muerto». Mientras que el otro dice: «Eso no es verdad. Tu hijo es el muerto, el mío es el vivo». «Traedme una espada», dijo el rey, y una espada fue traída a la presencia del rey. «Partid al niño vivo en 2», dijo el rey, «y dad la mitad a una y la otra mitad al otro». Ante esto, la mujer que había dado a luz al niño vivo se dirigió al rey porque ardía en compasión por su hijo. «Si os place, mi señor», dijo, «que le den el niño, pero no dejes que piensen en matarlo». Pero la otra dijo: «Él no será de ninguno de nosotros. Córtalo». Entonces el rey dio su decisión: «Dádole el niño a la primera mujer», dijo, «y no lo matéis. Ella es su madre». Todo Israel vino a oír el juicio que el rey había pronunciado y temió al rey,
reconociendo que poseía sabiduría divina para impartir justicia. El rey Salomón reinó sobre todo Israel, y estos eran sus altos funcionarios: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, registrador; Benaía, hijo de Yoyada, comandante del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, administrador principal; Zabud, hijo de Neithán, amigo del rey, y su hermano, amo del palacio; Eliab, hijo de Joab, comandante del ejército; Adoram, hijo de Abda, encargado de trabajos forzados. Salomón tenía 12 intendentes para todo Israel, que se encargaban del abastecimiento del rey y de su casa. Cada uno tenía que proveer durante un mes en el año. Estos son sus nombres: hijo de Jar, en el monte de Efraín; hijo de Dequer, en Maacás, Saalbim, Bet-Semes, Ajalón hasta Bet-Hanán; hijo de Est, en Arubot. Su distrito incluía Socó y toda la tierra de Efer; hijo de Abinadab, toda la región de Dor. Taafat, la hija de Salomón, fue su esposa. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo hasta la otra parte de Jocmeam, y toda Bet-Sean hasta Abel-Meolá, que está junto a Zaretán. Hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Su distrito incluía las aldeas de Yair, hijo de Manasés, en Galaad. Tenía la región de Argob, que está en Basán, con 60 ciudades fortificadas con murallas y cerrojos de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Ahimas, en Neftalí. También se casó con una hija de Salomón, Basemat. Baana, hijo de Usai, en Aser y en las regiones montañosas. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Gad. Esta tierra había pertenecido a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Además, había un gobernador en la tierra. Estos administradores proveyeron alimentos para Salomón y para todos los que fueron admitidos por él a la mesa real, cada uno por un período de un mes. Se aseguraron de que no faltara nada. También proveyeron cebada y paja para los caballos y los animales de carga cuando fue necesario, cada uno según su propia asignación. Las provisiones diarias para Salomón eran 30 medidas de flor de harina y 60 medidas de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Porque él gobernaba sobre todo lo que estaba al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y tuvo paz en todas sus fronteras. Durante toda la vida de Salomón, Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su propia parra y su propia higuera. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena del mar. Comían, bebían y vivían felices. Salomón dominaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Traían tributos y servían a Salomón durante toda su vida. Salomón tenía 40,000 pesebres para sus carros y 12,000 caballos. El Señor le dio a Salomón sabiduría e inteligencia inigualables, y su conocimiento era tan vasto como la arena del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la sabiduría de todos los hombres de Oriente, incluso superaba la sabiduría de los egipcios. Era más sabio que cualquier otro hombre, incluso que Etán el Esraíta, que Emán, Calcol y Darda, los hijos de Maol. Y su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios, y sus canciones llegaron a ser 1,005. Hablaba de plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared.
También hablaba de animales, aves, reptiles y peces. Personas de todos los países venían a oír la sabiduría de Salomón, enviadas por todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. El rey Hiram de Tiro envió embajadores a Salomón cuando se enteró de que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Hiram siempre había sido amigo de David. Y Salomón envió este mensaje a Hiram: usted sabe que mi padre David no pudo construir un templo para el nombre del Señor su Dios debido a las guerras que le rodearon hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados, y no tengo adversarios ni problemas. Así que planeo construir un templo para el nombre del Señor mi Dios, tal como el Señor le dijo a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en tu lugar en el trono, construirá el templo en mi honor. Por lo tanto, por favor ordene que los cedros del Líbano sean cortados para mí. Mis siervos trabajarán junto con los suyos, y le pagaré a sus siervos el salario que usted determine, ya que usted sabe que no hay nadie entre nosotros que sepa cortar madera como los sidonios. Cuando Hiram escuchó el mensaje de Salomón, se sintió muy contento y exclamó: alabado sea el Señor hoy, que ha dado a David un hijo sabio para gobernar este gran pueblo. Y Hiram envió este mensaje a Salomón: he escuchado el mensaje que me enviaste y estaré encantado de suministrar la madera de cedro y el ciprés que necesitas. Mis siervos los bajarán del Líbano hasta el mar, y yo los haré flotar por mar hasta el lugar que tú elijas. Allí los desataré y tú los llevarás. Luego, a cambio, espero que proporciones los alimentos necesarios para mi familia. Así que Hiram suministró a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que necesitaba, y Salomón le dio a Hiram 20,000 medidas de trigo como provisiones para su familia, y 20,000 medidas de aceite puro. Salomón le daba esto a Hiram cada año. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido. Y había paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón reunió a un grupo de trabajadores de toda Israel, 30,000 hombres en total. Los envió a cortar madera en el Líbano. Cada mes, 10,000 hombres alternaban su trabajo en el Líbano por 2 meses en casa. Adoniram supervisaba esta fuerza laboral. Salomón tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en las montañas, junto con 3,300 supervisores para supervisar el trabajo de los hombres. Envió a los trabajadores a cortar bloques de piedra de cantera en las colinas y a trabajar en la construcción del templo. En el año 480 después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el 2º mes, comenzó a edificar el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 25 codos de alto. El vestíbulo que precedía al santuario del templo tenía 20 codos de largo y se extendía a lo ancho del templo, y tenía 10 codos de ancho. Hizo ventanas con marcos y celosías en el templo. También construyó un anexo alrededor de las paredes del templo, anexándolo a las paredes del templo alrededor del santuario y el lugar santísimo, e hizo escaleras para subir al anexo. La construcción del anexo comenzó en la base, desde el suelo del templo hasta las vigas del techo, y estaba revestido por dentro con madera de cedro. El anexo que estaba unido al templo tenía 5 codos de altura, y estaba unido al templo por vigas de cedro. El Señor le habló a Salomón: en cuanto al templo que estás construyendo, si sigues mis decretos y obedeces mis mandatos y cumples fielmente mis leyes, cumpliré la promesa que hice a tu padre David. Habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel.
Así que Salomón construyó el templo y lo terminó. Cubrió las paredes del templo por dentro con tablas de cedro, desde el suelo del templo hasta las vigas del techo. Cubrió el suelo del templo con tablas de ciprés. El espacio interior del templo tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo recubrió de oro puro. También construyó un altar de cedro. En el santuario interior colocó 2 querubines tallados en madera de olivo, cada uno tenía 10 codos de altura. La envergadura de un ala de querubín era de 5 codos, y la envergadura de la otra ala también de 5 codos, es decir, 10 codos de ala a ala. El segundo querubín también medía 10 codos, ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos, al igual que el otro. Colocó los querubines en el interior del templo, con sus alas extendidas. El ala de un querubín tocaba un muro, mientras que el ala del otro tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban entre sí en el centro del templo. Cubrió los querubines de oro. Decoró las paredes del templo alrededor de toda la sala interior con esculturas de querubines, palmas y flores abiertas, tanto dentro como fuera. Cubrió de oro el suelo del templo en su interior y en su exterior. En la entrada del santuario interior, hizo 2 puertas de madera de olivo, con postes de 5 lados. Y talló en ellas figuras de querubines, palmas y flores abiertas, y las cubrió de oro martillado. Hizo lo mismo con las puertas de la sala central, que tenía postes de madera de olivo en forma de cuadrado. Las 2 puertas eran de madera de ciprés. Cada hoja tenía 2 bisagras, 2 partes móviles, 2 bisagras para una y 2 bisagras para la otra. Talló querubines, palmas y flores abiertas en ellas, y las cubrió de oro ajustado a las tallas. También construyó las paredes internas del patio interior con 3 filas de bloques de piedra tallada y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sib, se pusieron los cimientos del templo. En el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, el templo se completó en todos sus detalles y se hizo tal como estaba planeado. Salomón empleó 7 años en construirlo. En cuanto a su palacio, Salomón pasó 13 años construyéndolo hasta su finalización. Edificó la sala del bosque del Líbano, con dimensiones de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, con 4 hileras de columnas de madera de cedro y capiteles de cedro sobre las columnas. La parte superior de la sala del bosque estaba revestida de cedro desde la parte superior hasta las tablas que estaban sobre las columnas. Había 45 columnas, 15 en cada hilera, y todas las puertas y postes eran de forma rectangular y estaban dispuestos de frente uno al otro en 3 hileras. También construyó la sala de las columnas, que medía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, con un pórtico delante de ella. La sala del trono, donde impartía justicia, conocida como la sala de la justicia, estaba revestida de cedro desde el suelo hasta las vigas. Las habitaciones de Salomón en el otro patio, detrás de la sala del trono, tenían la misma estructura. Y había una casa similar para la hija del faraón, a quien Salomón había tomado como esposa. Todos estos edificios estaban hechos con piedras talladas y cortadas a medida, tanto en la base como en la parte superior, desde los cimientos hasta la capa de madera. Los cimientos eran de piedras espellales, grandes piedras de 18 codos, y sobre estos cimientos había piedras talladas a medida, además de madera de cedro. En el gran patio había 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, al igual que en el patio interior del templo del Señor y en el vestíbulo del templo.
El rey Salomón envió a Hiram de Tiro, quien era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre había sido un hombre de Tiro, especializado en trabajos en bronce. Hiram era un hábil artesano, experto en todo tipo de trabajos en bronce. Él vino al rey Salomón y realizó todo este trabajo para él. Fundió 2 columnas de bronce. Cada columna medía 18 codos de altura y tenía un cordón de 12 codos de circunferencia. También hizo 2 capiteles de bronce fundido para las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y el otro capitel también tenía 5 codos de altura. Realizó 2 redes entrelazadas para cubrir los capiteles que estaban sobre las columnas, una red para cada capitel. También hizo granadas en 2 hileras alrededor de cada red, un total de 400 granadas. Colocó las columnas delante del vestíbulo del santuario, erigió la columna derecha y la llamó Jachin, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Así se completó la obra de las columnas. Además, hizo el mar de metal fundido, que medía 10 codos de borde a borde, con forma circular y 5 codos de altura. La circunferencia del mar tenía 30 codos. Bajo el borde del mar, alrededor de su circunferencia, había figuras de calabazas que lo rodeaban, 10 por cada codo, en 2 hileras. Las calabazas fueron fundidas junto con el mar. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur y 3 hacia el este. El mar estaba sobre ellos, con todos los cuerpos de los bueyes mirando hacia adentro. El grosor del mar era de un palmo, y su borde tenía forma de copa o lirio. Su capacidad era de 2000 batos. También hizo 10 basas de bronce. Cada base medía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 codos de altura. Las bases tenían paneles, y entre los paneles había leones, bueyes y querubines, y sobre los paneles, encima y debajo de los leones y los bueyes, había decoraciones en forma de volutas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en cada base había una especie de cama que estaba unida por bordes y montantes, los cuales estaban fundidos como una sola pieza. Las cazoletas de las ruedas eran redondas, con un diámetro de codo y medio. Cada cazoleta tenía 4 radios, y las cazoletas y los ejes estaban fundidos como una sola pieza. Había 4 soportes en las 4 esquinas de cada base. Todos los soportes eran del mismo tamaño y forma, y estaban unidos. En la parte superior de cada base había un soporte circular y medio codo de alto, y en la parte superior de la base había aros y paneles. Los soportes estaban unidos a la base. En la superficie de los aros y paneles talló querubines, leones y palmas, igual que en las áreas libres y los rollos alrededor. Hizo las 10 bases de la misma fundición, de la misma medida y forma. También hizo 10 pilas de bronce, cada una de las cuales podía contener 40 batos, y cada pila medía 4 codos. Había una pila para cada una de las 10 bases. Colocó 5 bases en el lado derecho del templo y 5 en el lado izquierdo. El mar lo puso en el lado derecho del templo, al sureste. Hiram también hizo los ceniceros, las palas y los tazones para aspersión. Así terminó toda la obra que hizo para el rey Salomón en el templo del Señor. 2 columnas. Los 2 capiteles que estaban sobre las columnas. Los 2 juegos de redes para cubrir los 2 capiteles que estaban sobre las columnas. Las 400 granadas para los 2 juegos de redes, 100 granadas por red. Los 10 soportes y las 10 pilas sobre los soportes. El mar y los 12 bueyes debajo de él. Los ceniceros, las palas y todos los utensilios relacionados. Todo lo hizo Hiram para el rey Salomón en el templo del Señor,
con bronce bruñido. Fue moldeado en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán, en la región del Jordán. No se pudo calcular el peso del bronce utilizado. Salomón colocó todos los utensilios que había hecho en el templo del Señor, el altar de oro y la mesa para los panes de la presencia, que era de oro, los candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del santuario, de oro puro, las flores, las lámparas y las despabiladeras, de oro, los tazones, los carbones encendidos y las jofainas, de oro puro, las bisagras para las puertas interiores del santuario, el lugar santísimo, y para las puertas del templo, de oro. Entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel en Jerusalén para traer el arca del pacto de Yahvé de la ciudadela de David, que es Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron alrededor del rey Salomón en el mes de Etanim, en el tiempo de la fiesta, es decir, el mes séptimo, y los sacerdotes tomaron el arca y la tienda de reunión con todos los vasos sagrados que había en ella. En presencia del arca, el rey Salomón y todo Israel sacrificaron ovejas y bueyes, innumerables, innumerables. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto de Yahvé a su lugar, en el debir del templo, es decir, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque allí donde estaba puesta el arca, los querubines extendían sus alas y cubrían el arca y sus ejes. Estos eran lo suficientemente largos para que sus extremos se vieran desde el lugar santo frente a Debir, pero no desde afuera. No había nada en el arca sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto en ella en Horeb, las tablas del pacto que Yahvé había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, todavía están allí hoy. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo de Yahvé, y a causa de la nube los sacerdotes ya no podían cumplir con sus deberes. La gloria de Yahvé llenó el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé ha elegido habitar en la nube espesa. Yo os he edificado una morada, un lugar en que habitéis para siempre. Entonces el rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, estando toda la congregación de Israel en pie. Y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que por su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre cuando dijo: Desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel para edificar una casa donde mi nombre pudiera habitar, pero yo escogí a David para que gobernara sobre Israel mi pueblo. David mi padre había puesto su corazón en edificar una casa al nombre de Yahvé Dios de Israel, pero Yahvé dijo: Has puesto tu corazón en edificar casa a mi nombre, y en esto has hecho bien, y sin embargo, tú no eres hombre para edificar la casa. Tu hijo, nacido de tu propio cuerpo, edificará la casa a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que hizo. Yo he sucedido a David mi padre y estoy sentado en el trono de Israel, como Yahvé prometió. He edificado la casa al nombre de Yahvé, el Dios de Israel, y he hecho en ella un lugar para el arca que contiene el pacto que hizo Yahvé con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, en presencia de toda la asamblea de Israel, Salomón se paró delante del altar de Yahvé y, extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo: Yahvé Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay Dios como tú, fiel a tu pacto y a tu bondad para con tus siervos cuando andan de todo corazón en tu camino. Has guardado la promesa que hiciste a tu siervo David mi padre. Lo que prometiste con tu boca, hoy lo has cumplido con tu mano. Ahora pues, Yahvé Dios de Israel, cumple la promesa que hiciste a tu siervo David cuando dijiste: Nunca te faltará varón que se siente delante de mí en el trono de Israel, con tal que tus hijos cuiden de cómo se comportan, andando delante de mí como tú mismo lo has hecho.
Ahora pues, Dios de Israel, que se cumplan las palabras que dijiste a tu siervo David mi padre. Sin embargo, ¿realmente vivirá Dios con los hombres en la tierra? Pues, los cielos y sus propios cielos no pueden contenerte. Cuánto menos esta casa que he construido. Escucha la oración y el ruego de tu siervo, Yahvé mi Dios, escucha el clamor y la oración que hoy te hace tu siervo. Velad vuestros ojos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual habéis dicho, mi nombre estará allí. Escucha la oración que tu siervo ofrecerá en este lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel que oran en este lugar. Desde el cielo donde está tu morada. Escucha. Y, como oyes, perdona, si alguno pecar contra su prójimo, y el prójimo le invocare maldición, y le hiciere jurar delante de vuestro altar en este templo. Oíd desde los cielos, y obrad, decide entre tus siervos, declara culpable al malvado, haciendo caer su conducta sobre su propia cabeza, y vindicar al inocente, recompensándolo como merece su inocencia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y alaba tu nombre y te ora y te suplica en este templo, oíd desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a sus antepasados. Cuando los cielos se cierren y no haya lluvia por haber pecado contra ti, si oraran en este lugar y alabaren tu nombre, y siendo humillados ante ti, se arrepintieran de su pecado, escucha desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel. Muéstrales el buen camino que deben seguir, y envía lluvia sobre tu tierra que diste a tu pueblo en herencia. Si hubiere hambre en la tierra, o pestilencia, tizón o añublo, langosta o oruga, si el enemigo de este pueblo pusiera sitio a una de las puertas de su ciudad, si hay alguna plaga o enfermedad, si alguno siente remordimiento en su propio corazón y ora o hace súplicas, extendiendo sus manos hacia este templo, oye desde el cielo donde está tu casa, perdonar y actuar, tratando a cada uno como lo merece su conducta. Porque tú conoces todos los corazones. Solo tú conoces los corazones de toda la humanidad para que lleguen a temerte todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres y también el extranjero. Que no sea de tu pueblo Israel, si viniere de tierra lejana por causa de tu nombre. Porque los hombres oirán de tu nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si él viene y ora en el templo, oye desde los cielos donde está tu casa, y concede todo lo que el extranjero pida, para que todos los pueblos de la tierra lleguen a conocer tu nombre y, como a tu pueblo Israel, te teman y sepan que tu nombre ha sido dado al templo que he construido. Si tu pueblo sale a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los envíes, y se vuelve hacia la ciudad que tú has escogido y hacia el templo que he edificado a tu nombre, y oran a Yahvé, escucha desde los cielos su oración y su súplica, y defiende su causa, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares al enemigo, y sus conquistadores los llevaren cautivos a tierra lejana o cercana. Si en la tierra de su destierro vuelven en sí y se arrepienten, y en la tierra de sus conquistadores os injurian diciendo, hemos pecado, hemos obrado con perversidad e iniquidad, y si se vuelven a ti de todo corazón y alma en la tierra de los enemigos que los han deportado, y te oran, volviéndose hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido, y hacia el templo que he construido para tu nombre. Oye desde el cielo donde está tu casa,
Perdona a tu pueblo los pecados que han cometido contra ti y todos los delitos que han cometido. Concédeles ganar el favor de sus conquistadores para que tengan piedad de ellos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto, aquel horno de hierro. Está siempre atento a la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, escuchándolos siempre cuando te llaman, porque tú los apartaste de todos los pueblos de la tierra para que fueran tu herencia, como lo declaraste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Señor Yahvé, cuando Salomón terminó de ofrecer toda esta oración y súplica, se levantó de donde estaba arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo delante del altar de Yahvé, y se puso de pie. Y a gran voz bendijo a toda la congregación de Israel. Bendito sea Yahvé, dijo, que ha dado descanso a su pueblo Israel, cumpliendo todas sus promesas, de todas las promesas de bien que hizo por medio de Moisés su siervo. Ninguna ha fallado. Sea Yahvé nuestro Dios con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que nunca nos abandone ni nos deseche. Que vuelva nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y guardemos los mandamientos, leyes y ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Que estas palabras mías, de mi súplica delante de Yahvé, sean presentes delante de Yahvé nuestro Dios día y noche, para que Él sostenga la causa de su siervo y la causa de Israel su pueblo, según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra lleguen a saber que Yahvé es verdaderamente Dios, y que no hay otro. Sea vuestro corazón enteramente con Yahvé nuestro Dios, siguiendo sus leyes y guardando sus mandamientos como hasta el día de hoy. El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificio delante de Yahvé. Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas como sacrificio de comunión a Yahvé, y así el rey y todos los israelitas dedicaron el templo de Yahvé. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que está delante de la casa de Yahvé, y allí ofreció el holocausto, las oblaciones y las grasas de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba delante de Yahvé era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda y las grasas de los sacrificios de comunión. Y en aquel tiempo Salomón celebró la fiesta, y todo Israel con él, una gran reunión desde el paso de Amad hasta el arroyo de Egipto, delante de Yahvé nuestro Dios por 7 días. Y al 8º día despidió al pueblo, el cual bendijo al rey y se fue a sus casas, regocijados y contentos de corazón por todo el bien que Yahvé había hecho con David y con su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de edificar el templo de Yahvé y el palacio real y todo lo que tenía en mente edificar, Yahvé se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Yahvé: concedo tu oración y la súplica que me has hecho. Consagro esta casa que has edificado, pongo mi nombre allí para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre allí. Por tu parte, si andas delante de mí con inocencia de corazón y con honestidad, como David tu padre, si haces todo lo que te ordeno y guardas mis leyes y mis ordenanzas, haré seguro tu trono real sobre Israel para siempre, como prometí a David tu padre cuando dije: nunca te faltará un varón en el trono de Israel. Pero si os apartareis de mí, vosotros o vuestros hijos, y no guardareis los mandamientos y las leyes que os he puesto, y anduviereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, entonces cortaré a Israel de la tierra que les he dado, y echaré de mi presencia este templo que he santificado a mi nombre.
e Israel será por proverbio y escarnio entre todas las naciones. En cuanto a este templo exaltado, todos los que pasan se asombrarán, silbarán y dirán: ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a este templo? Y la respuesta será: por cuanto abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y adoptaron dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Yahvé ha traído sobre ellos todas estas calamidades. Pasados los 20 años, Salomón erigió los 2 edificios, el templo de Yahvé y el palacio real. Hiram, rey de Tiro, había provisto a Salomón de toda la madera de cedro, madera de enebro y oro que él necesitaba. El rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Pero cuando Hiram vino de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no se agradó de ellas. Él dijo: ¿qué pueblos son estos que me has dado, hermano? Y hasta el día de hoy se les llama la tierra de Kabul. Hiram envió al rey 120 talentos de oro. Este es el relato de los trabajos forzados que impuso el rey Salomón para la edificación del templo de Yahvé, su propio palacio, el millo y el muro de Jerusalén. Azor, Megiddo, Geser, Faraón rey de Egipto subió y capturó a Geser. La incendió y masacró a los cananeos que vivían allí. Luego dio la ciudad en dote a su hija, la esposa de Salomón, y Salomón reedificó Geser, Bet-Horón de abajo, Baalat, Tamar en el desierto, en el interior del país, todas las ciudades de guarnición que tenía Salomón, todas las ciudades para sus carros y caballos, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todas sus tierras sujetas a él, todos los sobrevivientes de los pueblos amorreo, eteo, fereceo, heveo y jebuseo, que no eran israelitas, sus descendientes que quedaron en el país después de ellos, aquellos a quienes los israelitas no habían podido hacer cumplir la prohibición. A estos Salomón los reclutó como esclavos, como todavía lo son. Sin embargo, Salomón no impuso el trabajo de esclavos a los israelitas. Estos servían como hombres de guerra, eran sus guardias, oficiales, escuderos, comandantes de carros y caballería. Estos eran los oficiales de los administradores que estaban a cargo de la obra de Salomón. 550 de ellos estaban a cargo de las personas empleadas en la obra. Después que la hija de Faraón se mudó de la ciudadela de David a la casa que él le había construido, él entonces edificó el Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido para Yahvé, y mantenía el templo en buen estado. El rey Salomón equipó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elat, a la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Para esta flota envió Hiram hombres suyos, marineros que sabían de mar, para servir con los hombres de Salomón. Fueron a Ofir y de allí trajeron 420 talentos de oro, los cuales entregaron al rey Salomón. Habiendo llegado la fama de Salomón a la reina de Sabá, ella vino a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Trajo consigo inmensas riquezas a Jerusalén, camellos cargados de especias aromáticas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Al llegar a Salomón, le abrió libremente la mente, y Salomón tenía una respuesta para todas sus preguntas. Ninguna de ellas era demasiado oscura para que el rey la explicara. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había edificado, la comida de su mesa, el alojamiento de sus oficiales, la organización de su personal y el modo en que se vestían, sus coperos,
y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, la dejaba sin aliento, y ella dijo al rey: lo que oí en mi propio país acerca de ti y de tu sabiduría era verdad. Entonces, hasta que llegué y lo vi con mis propios ojos, no podía creer lo que me decían, pero claramente me dijeron menos de la mitad. En sabiduría y prosperidad superas el informe que oí. ¡Qué felices son vuestras mujeres! ¡Cuán felices son estos siervos tuyos que esperan en ti siempre y escuchan tu sabiduría! Bendito sea Yahvé tu Dios que te ha concedido su favor, poniéndote en el trono de Israel. Por el amor eterno de Yahvé a Israel, Él te ha puesto por rey para impartir ley y justicia. Y ella presentó al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca volvió a haber tanta riqueza de especias como las que la reina de Sabá le dio al rey Salomón. Y la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, también traía grandes cargamentos de madera de almugim y piedras preciosas. De madera de almugim hizo el rey pilares para el templo de Yahvé y para el palacio real, y liras y arpas para los músicos. No ha llegado ni se ha visto más de esta madera de almugim hasta el día de hoy. Y el rey Salomón, a su vez, presentó a la reina de Sabá todo lo que ella expresó su deseo, además de los presentes que le hizo de su generosidad real. Luego se fue a su casa, ella y sus sirvientes, a su propio país. El peso del oro que llegó a Salomón en un año fue 666 talentos de oro, sin contar lo que entraba de los derechos de los mercaderes y de las ganancias de los mercaderes, y de todos los reyes extranjeros y de los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 300 escudos grandes de oro batido, y cubrió cada escudo con 600 siclos de oro, también 300 escudos pequeños de oro batido, y revestidos cada uno de ellos con 3 minas de oro, y los puso en la sala del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro refinado. El trono tenía 6 gradas, y cabezas de toros detrás, y brazos a cada lado del asiento. 2 leones se pararon al lado de los brazos, y 12 leones estaban de pie a cada lado de los 6 escalones. Nunca se hizo un trono como este en ningún otro reino. Todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la sala del bosque del Líbano eran de oro puro. La plata se pensaba poco en la época de Salomón. Y el rey también tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años la flota de Tarsis volvía cargada de oro y plata, marfil, monos y mandriles. En riquezas y en sabiduría superó el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. El mundo entero buscaba audiencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y cada uno traía su propio presente: vasos de oro, vasos de plata, túnicas, armas, especias, caballos y mulos, y esto continuó año tras año. Salomón reunió una fuerza de carros y caballos, tenía 1400 carros y 12,000 caballos, los colocó en las ciudades de los carros y cerca del rey en Jerusalén. En Jerusalén hizo el rey plata común como guijarros, y cedros abundantes como sicómoros de las tierras bajas. Los caballos de Salomón fueron importados de Cilicia. Los agentes del rey los recibieron de Cilicia a un precio fijo. Un carro fue importado de Egipto por 600 siclos, un caballo por 150. Estos fueron exportados a través de los agentes del rey a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Siria de la misma manera. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, no solo a la hija de Faraón, sino también a las moabitas, edomitas, sidonias e hititas, de aquellos pueblos de los cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no iréis vosotros a ellos, ni ellos a vosotros,
porque ellos inclinarán vuestros corazones a sus dioses. Pero Salomón estaba profundamente apegado a ellos. Tuvo 700 mujeres reales y 300 concubinas. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estaba del todo con Yahvé su Dios como lo había estado el de su padre David. Salomón se hizo seguidor de Astarte, la diosa de los sidonios, y de Milcom, la abominación amonita. E hizo lo que desagradaba a Yahvé, y no fue seguidor de Yahvé con todo su corazón, como lo había sido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, dios de Moab, en el monte al oriente de Jerusalén, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que entonces le había prohibido seguir a otros dioses, pero no cumplió la orden de Yahvé. Entonces Yahvé dijo a Salomón: si te comportas así y no guardas mi pacto ni las leyes que te he dado, ciertamente te arrancaré el reino y lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por amor a tu padre David, no haré esto durante tu vida, sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo. Aún así, no le arrancaré todo el reino. Por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén que he escogido, dejaré a tu hijo una tribu. Yahvé levantó enemigo contra Salomón, Hadad edomita, del linaje real de Edom. Después de que David había aplastado a Edom, Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos y había matado a toda la población masculina de Edom. Joab se quedó allí con todo Israel durante 6 meses hasta que hubo exterminado a toda la población masculina de Edom, pero Hadad con algunos edomitas al servicio de su padre había huido a Egipto. Hadad era solo un niño en ese momento. Partieron de Madián y, al llegar a Parán, tomaron consigo a varios hombres de Parán y pasaron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, se comprometió a mantenerlo y le asignó una finca. Hadad se convirtió en el gran favorito de Faraón, quien le dio en matrimonio a la hermana de su propia esposa, la hermana de la gran señora Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz a Genubat su hijo, a quien Tapenes crió en el palacio de Faraón. Genubat vivía con los hijos de Faraón. Pero cuando llegó a Hadad en Egipto la noticia de que David se había acostado con sus antepasados y que Joab, el comandante del ejército, había muerto, dijo a Faraón: dame permiso para volver a mi tierra. ¿Quieres algo aquí conmigo?, dijo Faraón. ¿Qué pides ahora para volver a tu propio país? No, respondió, pero por favor déjame ir. De aquí viene el mal de Hadad. Aborreció a Israel y gobernó en Edom. Dios levantó un segundo enemigo contra Salomón, Rezón hijo de Eliada. Había huido de su amo, Hadad de ser rey de Soba. Habiéndose reunido con él varios hombres, se había convertido en líder de una banda merodeadora, que luego fue masacrada por David. Rezón capturó Damasco y se estableció allí y se convirtió en rey de Damasco. Fue hostil a Israel mientras Salomón vivió. Jeroboam era hijo de Nabat, un efraimita de Sereda. El nombre de su madre, una viuda, era Zeruá. Estaba al servicio de Salomón, pero se rebeló contra el rey. Este es el relato de su rebelión. Salomón estaba construyendo el millo y cerrando la brecha en la ciudadela de David su padre. Ahora bien, este Jeroboam era un hombre de rango. Salomón, al notar cómo el joven se dedicaba a su trabajo, lo puso a cargo de todos los trabajos forzados de la casa de José. Un día, cuando Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo abordó en el camino.
Ahías vestía un manto nuevo, los dos estaban solos en campo abierto. Ahías tomó el manto nuevo que traía puesto y lo rasgó en 12 tiras, diciendo a Jeroboam: toma para ti 10 tiras, porque así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Él guardará una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me ha dejado para adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, haciendo lo recto delante de mis ojos, ni guardando mis leyes y ordenanzas como lo hizo su padre David. Pero no le quitaré el reino de las manos, puesto que lo he puesto por príncipe durante toda su vida, por amor a mi siervo David, que guardaba mis mandamientos y mis leyes. Yo, sin embargo, tomaré el reino de la mano de su hijo, y os daré las 10 tribus. Guardaré una tribu para dársela a su hijo, a fin de que mi siervo David tenga siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que he escogido para morada de mi nombre. Sin embargo, a ti te tomaré para gobernar todo lo que quieras, y serás rey de Israel. Si escuchas todos mis mandamientos y sigues mis caminos, haciendo lo recto ante mis ojos y guardando mis leyes y mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa tan resistente como el que construí para David. Yo te daré a Israel, humillando así a la descendencia de David, pero no para siempre. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero él se dio a la fuga y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, toda su carrera, su sabiduría, ¿no está todo esto registrado en el libro de los Hechos de Salomón? El reinado de Salomón en Jerusalén sobre todo Israel duró 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudadela de David su padre. Roboam su hijo le sucedió.